Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de esta palabra para pedir al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad y vaya fortaleciendo en nosotros el deseo de configurarnos cada vez más con Cristo, venciendo siempre el miedo para construir un mundo en la paz y en el amor. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. 12º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. El Salmo 68. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. El mensaje de la palabra de Dios de este domingo 12º del tiempo ordinario tiene como mensaje central una invitación que, entre otras, es sumamente actual para nuestra realidad contemporánea. No tengáis miedo, con mayúscula, pues el miedo nos roba la libertad y la felicidad, pues nos hace inseguros e inestables. Es cierto que psicológicamente el hombre ante muchas situaciones y circunstancias debe de tener miedo, pues este se convierte como en una advertencia para evitar un mal o una situación comprometedora. Pero hay miedos que se convierten como en espectros que no nos dejan actuar con libertad y por lo tanto no nos dejan ser nosotros mismos. Se dice que los jóvenes son los mejores soldados, pero los peores conductores, pues su actitud temeraria y sin miedos los hace ser impulsivos e imprudentes y tantas veces arriesgados y lanzados. Hay un don del Espíritu Santo, temor de Dios, pero este temor nada tiene que ver con el miedo, sino con la fortaleza y la obediencia para dejar que Dios realice su voluntad de amor, como lo hemos escuchado en la segunda lectura. No hay proporción entre el delito y el don, pues en Cristo hemos vencido el temor de la condenación y la pérdida de Dios, como dice San Juan en su primera carta en los versículos 18-19. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Entonces, para comprender el mensaje y la invitación de Jesús a no tener miedo, hay que contextualizar este evangelio. Jesús elige a sus apóstoles y con esto comienza el segundo de los 5 grandes discursos con los que Mateo estructura todo su evangelio. Este es el discurso misionero, donde Jesús, después de elegirlos, los envía a una misión concreta. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca.
curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Mateo 10, 7, 8. En 4 realidades concretas, Mateo resume los males espirituales que dañan al hombre. Lo hacen infeliz, le causan dolor, discriminación, injusticia, miedo y rabia. Lo desconsuelan y en muchas ocasiones le roban hasta Dios, de quien creen vienen todos los males y reniegan de Él. Por eso la misión es proclamar que el reino de Dios está cerca. Pero ese cerca no hace referencia a un lugar o tiempo concreto, sino a una acción, a una intervención permanente y constante de Dios en bien de la humanidad, pero donde se hace necesaria una actitud radical de conversión para acoger esa propuesta del reino. Y es precisamente ahí donde el discípulo está llamado a no tener miedo, porque si bien el anuncio trae gozo y alegría, paralelamente trae consigo dolor, sufrimiento, dificultades, incomprensiones, persecuciones, insultos, enemigos y en muchas ocasiones la muerte violenta. Por eso la invitación reiterada de Jesús no es la de temerle a Dios, porque Dios es amor incondicional, sino no temer a todas las fuerzas malignas que no son externas al hombre, sino internas, interiores, y que traen tantos males porque deshumanizan al hombre, convirtiéndolo como en un desecho o en un andrajo repugnante. Y es contra esas fuerzas contra las que el cristiano está llamado a luchar y a vencer para poder llegar a ser un verdadero hijo de Dios y miembro de su reino de justicia y paz. Tengamos entonces en cuenta el contexto histórico, bien sea el del profeta Jeremías en la primera lectura, que el de la comunidad cristiana de Mateo en la que escribe su evangelio. El profeta vive en uno de los momentos más dramáticos de la historia de su pueblo, cuando Nabucodonosor y su ejército han circundado Jerusalén para asaltarla y saquearla. Y contradictoriamente, quienes deberían defenderla, como los jefes religiosos, estos apostatan de su fe por miedo y persiguen con insultos y vejámenes al profeta que denuncia todos estos males. Lo mismo al tiempo de Mateo, cuando escribe su evangelio, Domiciano, quien se autoproclama como Dios, erigiendo por doquier sus imágenes a quienes se debe rendir culto de adoración, so pena de muerte, persigue y mete a muerte a muchos cristianos que no se doblegan a la soberbia y prepotencia del emperador. Y este es el evangelio y la palabra que se nos proclama hoy, donde pareciera que la historia se repitiera como si la historia fuera cíclica. Hoy no tenemos a Nabucodonosor ni a Domiciano, pero en cambio sí tenemos una cultura y nuevas fuerzas que en muchos casos, de una manera escondida y subterfugia, quieren llevarnos a la profanación de nuestra fe y de nuestra adhesión a la propuesta de Cristo, de ser hombres libres, de ser hombres nuevos en el amor al prójimo, en el perdón al enemigo, en la reconciliación, en la búsqueda de la verdadera paz y justicia, en la construcción de una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, donde no haya ricos ni pobres, donde no sea la corrupción, el servilismo, la injusticia, la inequidad, el egoísmo, la violencia, el soborno, la riqueza ilícita y la esclavitud en todas sus formas, las que tengan la última palabra. Por eso la insistencia de la palabra de Dios hoy a nosotros, como a los apóstoles, enviados a construir el reino de Dios. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Él hace con nosotros el camino. Él va llevando la cruz. Él va esparciendo la semilla, aunque en muchas ocasiones parezca derrochada y perdida. Él va buscando y encontrando el terreno propicio, como sucedió en tantos que se convirtieron al mensaje de Jesús
por no soportar las insanas propuestas de los perseguidores del Evangelio, como le sucedió por ejemplo a Flavio Clemente, primo del emperador Domiciano, quien fue ajusticiado, y a su mujer Domitila, exiliada en Sardeña, por no estar de acuerdo con el emperador, y a miles más que a lo largo de la historia del cristianismo han sido perseguidos, despreciados, insultados, discriminados, exiliados, calumniados y torturados con el martirio, por saber dar razón de su fe y de su esperanza. Se necesita entonces la fuerza del Espíritu Santo que acompañó al mismo Jesús en su misión de instaurar el reino nuevo y eterno, y que lo llevaron por amor a dar su vida hasta la última gota de su sangre por la redención de la humanidad. Hoy se hace necesario y urgente, ante toda esta realidad que hoy vivimos, de cristianos audaces y decididos, intrépidos y sin miedos o respetos humanos, a ser testigos de la verdad y de la esperanza de que solo en Cristo, con Cristo y por Cristo, seremos plenamente hombres, una humanidad auténtica, liberada del mal y del pecado que esclaviza y trae tantos dolores, sufrimientos y muerte. No podemos tener miedo, como lo dijo el Papa Juan Pablo II y que refrendó el Papa Benedicto XVI el día de sus respectivas inauguraciones de sus pontificados. Juan Pablo II dijo: nuestro tiempo nos invita, nos impulsa y nos obliga a mirar al Señor y a sumergirnos en una meditación humilde y devota sobre el misterio de su suprema potestad del mismo Cristo. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas de Cristo. Y el Papa Benedicto XVI, retomando la invitación de Juan Pablo II a no tener miedo, decía el día de su inauguración: el Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la libertad a la fe. Sí, Él ciertamente les habría quitado algo: el dominio de la corrupción, del quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Pero no les habría quitado nada de lo que le pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad, a la edificación de una sociedad justa. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y todo lo da. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Entonces, de 3 situaciones concretas de miedo nos quiere sacar Jesús en el Evangelio, para que así nos constituyamos todos los cristianos en verdaderos constructores del reino de Dios y su justicia. Primero, no tengáis miedo de los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Es decir, no hay que tener miedo a la oscuridad, porque será la luz la que infunda en cambio miedo a la oscuridad. Quien anda en la luz no tropieza, pero quien anda en la oscuridad no solo tropieza, sino que cae en el abismo y muere. Será entonces la oscuridad quien debe tener miedo a la luz, como cuando en un lugar oscuro se enciende una luz, por tenue que sea. Al abrir la ventana, no es la oscuridad la que entra, sino la luz la que sale, venciendo las tinieblas y el miedo. Por eso el cristiano está llamado a ser luz en medio de tantas oscuridades, para que esa luz convenza a las tinieblas del error y de la muerte y la frustración. Segundo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que pueda destruir con el fuego alma y cuerpo. Aquí no está hablando del infierno ni del castigo de Dios, porque Dios es amor y el amor no castiga, en cambio perdona y justifica, es decir, renueva. Es el mal interior, corrupción, violencia, injusticia, odios, etc., quienes llevan al hombre en toda su dimensión a la muerte y al vacío.
A este sí hay que tenerle miedo, porque no tiene ningún reparo en hacer daño y matar, destruyendo la imagen de Dios en nosotros, haciéndonos bestias y no hombres, insensatos y no racionales e inteligentes. Tercero, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. No hay que tener miedo a la voluntad de Dios, porque ésta, contrario a querer imponerse como un patrón, llevando al hombre al servilismo, no busca más que devolverle al hombre la libertad, la capacidad de ser hijo y por lo tanto la realización de la persona y la felicidad como criatura y como hijo. No hay que entender entonces esta voluntad de Dios como cómplice de nuestros males o como pararrayos y escudo de nuestros sufrimientos. Él está haciendo la historia con nosotros y está construyendo la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra, con todos aquellos que, venciendo el miedo servil, se convierten en hijos y en discípulos del reino eterno, del amor, la verdad y la justicia. Dice Alessandro Pronsato: nosotros quisiéramos a Dios como escudo, pararrayos, refugio blindado, acolchado religioso encargado de amortiguar los golpes que así nos arañarían nuestra piel. Yo le agregaría hipoteca segura para nuestros gustos y placeres. Sin embargo, Dios está con nosotros dentro, encaja todos los golpes desde dentro. Nosotros pretendíamos una función impermeabilizadora de la fe. Concluye entonces este mensaje no solo con no tener miedo, sino con la invitación a confesar y reconocer el nombre de Cristo como el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a reconciliar a todos los hombres, sacándolos del engaño de alcanzar una felicidad y una vida plena sin Dios y sin su palabra creadora y salvadora. Que la Santísima Virgen María nos ayude siempre a obedecer y a gestar en nuestro interior esta palabra para construir un mundo nuevo y eterno, sin miedo y con decisión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo y una feliz semana. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.